Planta 23, ¿verdad? Sí, la del botón rojo. Ese conserje me ha dado escalofríos. Lo que no entiendo es por qué ha dicho que si se para en otra planta, cerremos los ojos y no miremos. Habrá visto muchas películas. Planta 8, donde los lunes duran 5 días. ¿Cómo? ¿5 días? Cierra los ojos, Eva. Planta 13, teorías conspiranoicas. ¿Qué está pasando? y spoilers sin ¡No contexto. mires! Me estoy asustando de verdad. Planta 18, recuerdos incómodos y otros secretos oscuros. Quiero mirar. ¡No! ¡Ya queda poco! Planta 23. Pero que no me fastidies. ¡Cierra la puerta! ¡Corre! Hay historias que mejor olvidar y otras que merecen ser contadas. Nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 10 de la noche cada 2 semanas en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net. Un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles. Aitor, algo se mueve a tu lado. ¿Qué? Hola. ¿Lo oís? Eso que suena ahora mismo no es un fallo técnico. No es que se haya roto nada ni que alguien se haya olvidado de subir el volumen. Eso que suena es el silencio de una idea que no llega. Bienvenidos y bienvenidas a un De Que Parlem un tanto atípico. Hoy no empezamos con una entrevista, ni con una voz invitada, ni con una escaleta perfectamente cerrada. Hoy empezamos con algo mucho más humano. Una hoja en blanco. Porque a veces pasa. Tienes intención, tienes ganas, tienes incluso algunas ideas rondando por la cabeza, pero cuando llega el momento de darles forma, todo parece quedarse quieto. Como si alguien hubiera bajado una persiana dentro de la mente. Y quizá por eso hoy tiene sentido hablar precisamente de esto, del bloqueo. De ese momento en el que quieres avanzar, pero no sabes por dónde. De esa sensación extraña de tener algo dentro, pero no encontrar la manera de sacarlo. Y no, esto no les pasa solo a los artistas. No es solo cosa de escritores, de músicos, de pintores o guionistas. El bloqueo creativo también aparece cuando tienes que redactar un correo importante y llevas 20 minutos cambiando la primera frase. Aparece cuando tienes que resolver un problema en el trabajo y solo ves las mismas soluciones de siempre. Aparece cuando quieres preparar una presentación, tomar una decisión o simplemente darle un poco de aire nuevo a una vida que se ha vuelto demasiado repetitiva. Porque la creatividad no solo es hacer arte, también es encontrar caminos. Es explicar mejor, resolver con pocos recursos, es mirar algo conocido y descubrir una posibilidad distinta. Muchas veces creemos que el bloqueo es falta de ideas, pero quizá no sea eso. Quizá no estemos vacíos como pensamos. Quizá estemos demasiado llenos. Llenos de ruido, de prisas, de expectativas, de pantallas, de comparaciones, de exigencias, de esa voz interna que juzga una idea antes incluso de que pueda nacer. Vivimos rodeados de estímulos, todo el día viendo cosas, escuchando cosas, saltando de una notificación a otra, de un vídeo a otro, de una opinión a otra. Tenemos más información que nunca, más referencias que nunca, más herramientas que nunca, pero quizá menos espacio que nunca para pensar. Y una idea necesita espacio. No siempre llega como una revelación brillante. A veces llega bajito, casi escondida, en forma de una frase suelta, de un recuerdo, de una imagen rara, de conexión absurda con otras dos cosas que parecían no tener nada que ver. Pero si estamos todo el día corriendo, consumiendo, respondiendo, comparando, produciendo, ¿dónde va a aterrizar esa idea? El cerebro no nos traiciona, aunque a veces lo parezca. En realidad intenta protegernos. Intenta evitar errores, ahorrar energía, a no exponernos demasiado. El problema es que crear implica justo lo contrario: probar, fallar, tachar, empezar mal, no tener garantías. Y ahí precisamente nace el conflicto. Una parte de nosotros quiere crear, otra parte no quiere equivocarse. Una parte quiere explorar, pero otra pide seguridad. Una parte quiere decir algo nuevo, pero otra, ¿y si no gusta? ¿Y si no sirve? ¿Y si hago el ridículo?
Y sin darnos cuenta, amigos, dejamos de crear para empezar a defendernos. Por eso hoy no vamos a hablar de creatividad como si fuese una palabra bonita para poner en una taza. No vamos a decir simplemente sé creativo o piensa en positivo, porque eso no sirve de mucho cuando estás bloqueado de verdad. Hoy vamos a mirar el bloqueo de frente. Vamos a intentar entender por qué aparece, qué nos está diciendo y qué podemos hacer para abrirle una grieta a esa pared. Hoy en el De qué parlem, por tanto, hablaremos de ideas que surgen cuando dejamos de perseguirlas. De por qué a veces las mejores respuestas llegan en la ducha, caminando o haciendo cualquier cosa menos sentarnos desesperadamente a encontrarlas. Hablaremos del valor de aburrirse, de dejar que la mente divague, de escribir sin filtro, de cambiar de contexto, de permitirnos tener malas ideas para que entre ellas pueda aparecer una buena. Porque quizá una de las grandes trampas de la creatividad es querer llegar demasiado rápido a la idea perfecta. Y la idea perfecta casi nunca aparece al principio. Antes suelen venir las obvias, las torpes, las repetidas, las que no sirven, pero también esas tienen una función: limpiar el camino. De hecho, el bloqueo creativo se parece un poco a una habitación desordenada, podríamos decir. La llave está ahí, en algún sitio. No ha desaparecido, pero hay demasiadas cajas, demasiados papeles, demasiados cables sueltos, y si entras corriendo, con ansiedad, queriendo encontrarla en 10 segundos, lo más probable es que no encuentres ni veas la llave. Y es que a veces no necesitamos más fuerza, necesitamos encender una luz, apartar algunas cosas, respirar y mirar de nuevo. Así que hoy durante esta horita vamos a entrar en ese territorio, el de las ideas que no llegan, los bloqueos que pesan y las pequeñas técnicas que pueden ayudarnos a volver a abrir una puerta. Y si alguien escucha esto pensando yo no soy creativo, quizá hoy podamos cambiar un poco esa idea, porque todos lo somos de alguna manera. Cada vez que encontramos una solución inesperada, cada vez que explicamos algo difícil de manera sencilla, cada vez que improvisamos, adaptamos, mezclamos o buscamos una salida distinta, estamos usando la creatividad. Lo que pasa es que a veces esa herramienta se oxida, no porque haya desaparecido, sino porque llevamos tiempo sin darle espacio. Hoy vamos a afilarla un poco, sin fórmulas mágicas, sin humo, sin frases vacías, con calma, con preguntas, con ejemplos, con técnicas prácticas y también con ese silencio incómodo que normalmente intentamos tapar demasiado rápido. Porque puede que dentro de ese silencio no haya una ausencia, puede que haya una idea esperando a que dejemos de perseguirla. Hoy, por tanto, no hay entrevista, hoy no hay invitado, hoy estamos tú, yo y el vacío. Y durante este ratito vamos a hacer algo con él. Hoy hablamos de creatividad, ideas y bloqueos. Vamos a escucharlo, vamos a entenderlo y poco a poco vamos a llenarlo. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenidos y bienvenidas al De qué parlem. ¡Empezamos! Y ahora llega el momento de empezar por el principio, que es precisamente con la pregunta de ¿por qué nos bloqueamos? Siempre pensamos que es falta de talento y nos decimos yo no valgo para esto, se me ha acabado la chispa, pero la ciencia dice que es justo lo contrario. Casi siempre interpretamos el bloqueo como una prueba de incapacidad, como si no poder avanzar en ese momento significara que no servimos. Pero quizá el bloqueo nos está diciendo algo distinto. Quizá el bloqueo no está diciendo no vales, quizá está diciendo estás saturado, o estás bajo presión, o te estás exigiendo entrar por una puerta que ahora mismo está cerrada. Y es que el cerebro, aunque parezca que nos boicotea, no está diseñado para hacernos sufrir por deporte. El cerebro intenta protegernos, intenta ahorrar energía, intenta evitar riesgos, intenta que no nos metamos en problemas. Y eso, que en muchas situaciones nos ayuda, en la creatividad puede convertirse en una jaula. De hecho, hay una parte del cerebro de la que se habla mucho cuando hablamos de miedo y amenaza, la amígdala.
Y no es un botón mágico ni trabaja sola, porque el cerebro es mucho más complejo que eso, pero sí forma parte del sistema interno que detecta peligro, alerta y emociones intensas. Hace miles de años, ese sistema nos ayudaba a reaccionar ante amenazas físicas, un animal, un ataque, un peligro real. Hoy, muchas veces, el león ya no está en la sabana. El león está en una pantalla en blanco, en un correo que no sabemos cómo empezar, en una presentación que nos da miedo hacer mal, en una canción que queremos que sea brutal, en una idea que todavía no existe, pero que ya estamos juzgando antes de dejarla nacer. Y claro, el cerebro no siempre distingue también entre el peligro real y el peligro social. No es lo mismo que te persiga un león que pensar van a reírse de mí, pero el cuerpo puede reaccionar con una alarma parecida. Tensión, bloqueo, respiración más corta, dificultad para pensar con claridad. Y ahí entra otro protagonista en juego, la corteza prefrontal. Dicho fácil y sin complicaciones, la corteza prefrontal es una zona muy importante para organizar, planificar, tomar decisiones, regular impulsos, mantener la atención y trabajar con ideas en la cabeza. Es como ese director de orquesta que intenta que todos los músicos entren a tiempo. Pero claro, cuando estamos bajo mucho estrés, ese director no siempre puede dirigir bien. La música sigue sonando, pero se desordena. La atención se estrecha, la memoria de trabajo se vuelve más torpe. Nos cuesta ver opciones, nos cuesta combinar ideas, nos cuesta salir del pensamiento repetitivo. Y por eso, cuando te exiges que algo salga perfecto a la primera, puede pasar justo lo contrario. En lugar de abrir posibilidades, tu mente empieza a cerrar puertas. Y ahí aparece una frase que me parece clave. El bloqueo no siempre es un vacío, a veces es una defensa. Y no es que no haya nada dentro de ti, sino que una parte de tu cerebro te está diciendo: cuidado, aquí hay riesgo, aquí puede haber juicio, aquí puedes fallar, aquí puedes quedar mal. Y cuando el cerebro entra en modo defensa, la creatividad suele salir por la puerta de atrás con una mochila y la cara de ya volveré cuando esto esté más tranquilo. Porque amigos, crear necesita una cosa que parece sencilla, pero no lo es: seguridad. No hablo de comodidad absoluta, no hablo de que todo tenga que ser perfecto. Hablo de esa sensación mínima de permiso interior, el permiso para probar, para equivocarse, para escribir una primera frase mala, para hacer un primer intento torpe, para no tener claro todavía hacia dónde vas. La creatividad no suele aparecer cuando le ponemos una pistola en la sien y le decimos «¡Venga, sorpréndeme!». No, la creatividad aparece mejor cuando puede respirar. Y por eso el bloqueo creativo muchas veces no se resuelve apretando más, se resuelve bajando un poco la amenaza. Bajando la exigencia, bajando el ruido, bajando el juicio, bajando esa necesidad de que la primera idea ya sea la digna de aplauso, la portada, el premio y la ovación con confeti. Porque la primera idea muchas veces no es la buena. Y no pasa nada. La primera idea a veces solo sirve para abrir camino. Y ahora fijaos en el mito de la página en blanco. Sí. Siempre decimos la página está en blanco, pero en realidad muchas veces no está en blanco, está llena de fantasmas. El fantasma del qué dirán, el fantasma de si gustará, el fantasma de si tendrá likes, el fantasma de si alguien pensará que es una tontería, el fantasma de si ya está todo inventado, el fantasma de si tú eres realmente bueno o simplemente has tenido suerte otras veces, y quizá el más pesado de todos, el fantasma de la comparación. Porque antes, tal vez, uno se comparaba con la gente de su entorno, con 3, con 4, con 10 personas. Ahora te comparas con miles, con gente que enseña solo su mejor versión, su mejor frase, su mejor toma, su mejor resultado. Y claro, lo que estás viendo es su escaparate, mientras tú te comparas con tu propia trastienda. Y claro, así cualquiera se bloquea. Porque el bloqueo también nace cuando confundimos proceso con resultado. Por ejemplo, vemos la canción acabada, pero no las 20 versiones descartadas. Vemos la charla brillante,
pero no los ensayos fallidos. Vemos una idea redonda, pero no los garabatos feos que vinieron antes. Vemos una publicación perfecta, pero no la duda previa de ¿esto lo borro o lo subo? Y entonces, pues claro, nos sentamos a crear y pretendemos saltarnos toda la parte incómoda. Queremos llegar directamente a la idea limpia. Pero no, la creatividad no funciona así, no es una máquina expendedora. No metes una moneda de esfuerzo y cae una idea perfecta envuelta en plástico. O bueno, en productos compostables, o lo que se lleve ahora. La creatividad se parece más a entrar en una habitación oscura. Primero, ¿qué haces? Tanteas, te tropiezas, tocas una silla, mueves una caja y al final, encuentras una pared y crees que no hay salida y de repente, después de tocar mucho lo que no era, encuentras el interruptor. Por eso, si hoy alguien está bloqueado, quizá la pregunta no es ¿por qué no tengo ideas? Quizá la pregunta más bien sería ¿qué amenaza está detectando mi cerebro ahora mismo? ¿Miedo a hacerlo mal? ¿Miedo a que me juzguen? ¿Miedo a no estar a la altura? ¿Miedo a decepcionar? ¿Miedo a descubrir que esta idea no era tan buena como parecía? ¿O simplemente cansancio? Porque también hay que decirlo, a veces no estás bloqueado, a veces estás agotado. Y no es lo mismo. A veces llamamos bloqueo creativo a lo que en realidad es falta de sueño, exceso de pantallas, estrés acumulado, demasiadas tareas abiertas, demasiada presión encima y cero espacio para aburrirse. Y el aburrimiento, aunque parezca mentira, es importante. Porque cuando no hacemos nada, el cerebro no se apaga. Empieza a conectar cosas, empieza a vagar, empieza a mezclar recuerdos, imágenes, conversaciones, deseos, problemas pendientes. Muchas ideas aparecen justo cuando dejamos de perseguirlas. En la ducha, caminando, fregando platos, mirando por la ventana, viajando en tren. Y no porque la ducha tenga poderes mágicos, aunque a veces lo parezca, sino porque ahí dejamos de apretar. Y cuando dejamos de apretar, a veces aparece lo que estaba atascado. Y ahora bien, como no quiero que esto quede solo en teoría bonita, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Algo sencillo, y no hace falta papel, ni móvil, ni nada. Solo atención. Si estás conduciendo, no cierres los ojos, evidentemente, mantén la vista en la carretera, ya que, el bloqueo creativo no merece acabar en parte amistoso, ¿vale? Así que vamos a ello, venga. Si puedes, ¿vale? Es decir, si estás sentado, caminando, si estás en casa, pues venga, hazlo conmigo. Piensa en un bloqueo que tengas ahora mismo. Puede ser creativo, laboral, personal, algo que no sabes cómo resolver. Algo que llevas días empujando y no se mueve. Piensa en él, pero no busques todavía la solución. Solo míralo. Dale forma. Y ahora piensa, si ese bloqueo fuera un objeto, ¿qué sería? ¿Un muro? ¿Una piedra? ¿Quizá una puerta cerrada? ¿Una nube negra? ¿Un nudo? ¿Puede que sea una habitación sin ventanas? ¿Una pantalla congelada? ¿Qué sería? Una vez que tienes ya esa idea, ese objeto, ahora ponle un color. No el color bonito, el que salga. El gris, el negro, azul oscuro, rojo, marrón, el que sea. Ahora, sin intentar resolver nada, cámbiale el color mentalmente. Hazlo absurdo si hace falta. Por ejemplo, si era un bloque de hormigón gris, pon un color rosa chillón. Si era una nube negra, ponle purpurina. Si era una puerta cerrada, imagínatela con pegatinas ridículas. Yo qué sé. Si era un nudo, conviértelo en un cordón fluorescente. Si era una pantalla congelada, imagina de pronto que aparece un salvapantallas cutres de los años 90, de esos de los laberintos o lo que había en los 90.
Y sí, parece una tontería, pero no lo es del todo. Lo que acabamos de hacer no es magia, ni sinestesia, ni una llave secreta del universo. Lo que hemos hecho es algo mucho más simple. Hemos cambiado la relación con el problema. Durante unos segundos, el bloqueo ha dejado de ser una amenaza abstracta y se ha convertido en una imagen manipulable. Y eso ya es movimiento. Pequeño, pero movimiento. Porque cuando puedes imaginar un problema de otra manera, también puedes empezar a pensarlo de otra manera. Y la creatividad muchas veces empieza exactamente ahí, no encontrando una respuesta inmediata, sino cambiando la pregunta, cambiando el marco, cambiando el ángulo desde el que miras. Si yo te digo, por ejemplo, tengo un problema y no sé resolverlo, mi mente, pues claro, se pone rígida. Pero si digo, si este problema fuera una puerta, ¿dónde estaría la bisagra? O si este bloqueo fuera un personaje, ¿qué me estaría diciendo? O también, por ejemplo, si tuviera que explicárselo a un niño de 10 años, ¿cómo lo haría? O si tuviera que hacerlo mal a propósito, ¿qué haría primero? Pensar estas cosas, de repente, hace que algo se mueva. Y no porque haya llegado la idea final, sino porque hemos salido del pasillo estrecho, y eso es clave. El bloqueo creativo muchas veces nos mete en un túnel, nos hace repetir la misma pregunta, con la misma tensión y desde el mismo lugar. Y si repites la misma pregunta desde el mismo miedo, probablemente tendrás el mismo silencio. Por eso, a veces, la solución no es pensar más fuerte, es pensar distinto. Mirar distinto, nombrar distinto, incluso jugar un poco con el problema. Porque el juego baja la amenaza. Y cuando baja la amenaza, la mente respira. Y cuando la mente respira, las ideas vuelven a tener sitio, a tener su espacio. Así que quedémonos con esta idea. El bloqueo no significa que no tengas creatividad. El bloqueo puede significar que tu creatividad está intentando trabajar en una habitación llena de alarmas. Y antes de pedirle que construya algo brillante, quizá hay que apagar alguna alarma, bajar el juicio, bajar la comparación, bajar la exigencia de perfección, bajar el ruido. Y entonces sí. Entonces quizá esa página que parecía tan blanca empieza a mostrar algo. Una palabra, una imagen, una pregunta, una grieta. Y a veces, una grieta es más que suficiente, porque por una grieta también entra la luz. Pues bien, seguimos aquí en el De qué parlem, y una vez que ya hemos descubierto cómo funciona el bloqueo y hemos también visto cómo dar espacio a esas ideas, vamos ahora, si os parece, con la artillería pesada. Porque si antes decíamos que el bloqueo muchas veces aparece cuando el cerebro detecta amenaza, presión o exceso de juicio, ahora vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a meterle un poco de caos controlado, eso sí, porque a veces, cuando una idea no sale, el problema no es que tengamos que pensar más. El problema es que estamos pensando siempre por el mismo carril. Pensamos siempre en la misma pregunta, en el mismo enfoque, en la misma exigencia, en el mismo «esto tiene que salir bien» o «esto no vale», o «esto ya se ha hecho» o incluso «esto no es suficientemente bueno». Y claro, tu mente está tan atrapada en una rotonda que no sirve de mucho acelerar, solo vas a dar vueltas y vueltas pero más rápido. Y a veces lo que necesitas no es más velocidad, necesitas una salida absurda, una grieta, una interrupción, una carta rara encima de la mesa. Y aquí aparece uno de los métodos más curiosos y bonitos del mundo creativo, las estrategias oblicuas. ¿Conocéis a Brian Eno? Brian Eno es músico, productor, experimentador sonoro y una de esas figuras que parecen vivir en una habitación llena de cables, sintetizadores y preguntas raras. Trabajó con David Bowie,
con U2 y con muchos otros artistas. Pero lo interesante aquí no es solo con quién trabajó, sino cómo entendía la creatividad. En los años 70, Brian Eno y el artista Peter Smith crearon un mazo de cartas llamado estrategias oblicuas. Eran cartas con frases breves, a veces claras, a veces crípticas, a veces directamente desconcertantes. La idea era sencilla. Cuando un músico, un artista o un equipo se quedaba atascado, sacaban una carta al azar y dejaban que esa frase rompiera el bloqueo. No era magia, era interrupción. Era cambiar el canal mental. Porque cuando estás bloqueado muchas veces estás atrapado en una lógica demasiado estrecha. Quieres resolver un problema desde el mismo lugar del que se ha creado y no es posible. Y una frase inesperada lo que hace es que tu mente tropiece y al tropezar mira hacia otro lado. Por ejemplo, algunas cartas decían cosas como: honra tu horror como una intención oculta. Trabaja a una velocidad diferente. Enfatiza los defectos. Usa una idea vieja. Haz algo aburrido. Y esta última me encanta. Haz algo aburrido. Porque es justo lo contrario de lo que solemos hacer y de lo que solemos pedir a la creatividad. Normalmente decimos: venga, sorpréndeme, haz algo brillante, haz algo inolvidable, haz algo que rompa internet, que gane premios, que emocione, que se comparta, que tenga sentido, que, no sé, que encima parezca natural. Y claro, la creatividad te mira y te dice: amigo, a ver, me voy a por pan y ahora vuelvo, relájate. Pero claro, si tú le dices: haz algo aburrido, de repente bajas la presión. Ya no hay que ser genial, ya no hay que impresionar, ya no hay que encontrar la frase definitiva, solo hay que hacer algo. Una nota, una palabra, un ritmo simple, una idea tonta, un borrador feo, un principio que no promete nada y, curiosamente, muchas veces la puerta se abre por ahí, porque el problema no es hacer algo aburrido. El problema es no hacer nada porque estás esperando que lo primero salga de manera increíble. Pensadlo en cualquier ámbito. Si tienes que escribir un texto y no sale, quizá puedes empezar escribiendo la versión más aburrida posible, sin gracia, sin estilo, sin florituras, solo lo básico. O si tienes que preparar una idea para una reunión, quizá puedes escribir primero la opción más obvia, incluso la más plana. También, por ejemplo, si estás componiendo, quizá puedes empezar por un ritmo mínimo, una melodía casi infantil, una línea repetida. Porque a veces lo aburrido es una tabla de madera en mitad del agua. No es el barco final, pero te permite no hundirte. Y diferente ya es si hablamos del Titanic y de si cabíamos dos o cabíamos uno. Eso es diferente. La cuestión es que ahí está la clave de las estrategias oblicuas. No buscan darte la respuesta, buscan sacarte del carril. No son soluciones, son empujones laterales. Y claro, esto pues lo podemos aplicar sin tener el mazo original delante. Puedes crear tus propias cartas de choque, frases pequeñas que te obliguen pues a mirar distinto. Que no se te ocurre ninguna, por ejemplo, te doy alguna idea. Puedes utilizar frases como hazlo peor, quita la parte más importante, cambia el orden, empieza por el final, explícalo como si tuvieras 10 años, hazlo en la mitad de tiempo, hazlo como si nadie fuera a verlo, convierte el error en norma, imita lo contrario de lo que harías normalmente, haz una versión ridícula. En fin, si alguna suena absurda, pues bueno, pues ahí está su fuerza, porque lo absurdo baja la solemnidad, y cuando baja la solemnidad, la mente respira. Y a veces no necesitamos una musa, necesitamos dejar de ponernos tan intensitos con la primera frase.
Y bien, pues seguimos aquí en el De qué parlem y seguimos con las técnicas. Y es que después de las estrategias oblicuas hay otra técnica muy conocida, más ordenada, más de sala de reuniones, pero muy útil si se usa bien. Y seguro que te ha sonado porque alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa. Es la técnica de los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. La idea, explicada de forma sencilla, es que no todos los pensamientos sirven para lo mismo. A veces mezclamos demasiadas voces dentro de nuestra cabeza. Queremos crear, juzgar, ordenar, ilusionarnos, analizar datos y prever riesgos todo al mismo tiempo. Y eso es una jaula, porque si estás intentando crear una idea y al mismo tiempo ya la estás criticando, es como intentar plantar una semilla y pisarla cada 5 segundos para comprobar si crece. Los 6 sombreros sirven para separar las voces y ver la idea desde diferentes puntos de vista sin juzgar, solamente centrándose en el sombrero que llevas puesto en ese momento. Así que vamos ahora a repasar cada uno de los sombreros. El sombrero blanco es el de los datos, lo frío, lo objetivo, lo que sabemos. Por ejemplo, tengo un beat de 90 BPM. Tengo 1 hora para preparar esto. Tengo 3 ideas apuntadas. Tengo un público que quizá no conoce este tema. Tengo este tiempo, estos recursos y estas condiciones. Pues aquí, amigos, no hay drama, no hay nada de juicio, solo hay datos objetivos, lo que tienes en ese momento. Este es el sombrero blanco. Si nos ponemos el sombrero rojo, es el sombrero de la emoción, lo que sentimos sin tener que justificarlo. Esto me da miedo, esto me ilusiona, me aburre, me incomoda, me atrae aunque no sepa explicar por qué. Y ojo, porque muchas veces despreciamos esta parte, pero la intuición también trae información. No siempre es definitiva, pero conviene escucharla, conviene ver qué sensación y qué sentimientos te está aportando esa idea o ese problema que tienes delante. Y saltamos ahora al sombrero negro, el sombrero crítico, el que señala riesgos, el que dice, cuidado, esto puede fallar. Y aquí hay que decir algo importante, el sombrero negro no es el enemigo. La crítica no es mala. Lo que pasa es que tiene que entrar en su momento. Si entra demasiado pronto, mata la idea. Si entra demasiado tarde, quizá no evita errores. Así por eso, tiene que entrar en el momento justo y en el momento adecuado. Luego tenemos el sombrero amarillo, que busca posibilidades, beneficios, puntos fuertes. Es una voz que pregunta, ¿qué podría funcionar aquí? ¿Qué tiene de aprovechable esta idea? ¿Qué oportunidad hay escondida? ¿Por qué sí podría valer? Y esto es necesario porque hay personas que son buenísimas detectando fallos, pero malísimas detectando posibilidades. Ven la grieta, pero no ven la puerta. Por eso es importante que se pongan este sombrero para obligarse a ver esas posibilidades ocultas. Vamos a por otro sombrero, el sombrero verde, el de la creatividad pura. Y aquí vale abrir caminos, vale proponer cosas raras, vale exagerar, vale decir, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si lo mezclamos con otra cosa? ¿Y si lo convertimos en juego? ¿Y si rapeamos sobre una receta de lentejas? Y sí, suena absurdo, pero igual, no sé, de esa receta de lentejas sale una metáfora sobre el tiempo, la paciencia, la mezcla de ingredientes y las cosas que necesita uno para triunfar. No descartéis nunca una tontería demasiado rápida. Hay tonterías que vienen disfrazadas de llave, y las llaves son importantes. Así que nada, después de este sombrero verde y de dejar la mente abierta, finalmente llega el sombrero azul, que es el que organiza el proceso, el que dice, vale, ahora toca generar, ahora toca elegir, revisar y cerrar. Es como el director de tráfico mental. Y bueno, es que he visto estos sombreros y lo bonito de esta técnica es que te recuerda algo fundamental. No todas las voces internas tienen que hablar a la vez. Si estoy creando, creo. Si estoy criticando, critico. Si estoy ordenando, ordeno. Si estoy sintiendo, pues escucho lo que siento. Si estoy mirando datos, pues miro datos.
pero si lo mezclo todo a la vez, acabo bloqueado. Por eso una forma práctica de usar los sombreros cuando estamos atascados sería este orden más o menos. Primero, el sombrero blanco. ¿Qué tengo realmente? Sin dramas. Segundo, el sombrero rojo. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué siento? Tercero, el sombrero verde. Dame 10 posibilidades aunque sean malas. Cuarto, el sombrero amarillo. ¿Qué hay aprovechable en alguna de ellas? Quinto sombrero, el negro. ¿Qué puede fallar y cómo lo evito? Y por último, el sexto sombrero, el azul. ¿Cuál es el siguiente paso concreto? Y fijaros que no he dicho encuentra la gran idea de tu vida, he dicho encuentra el siguiente paso concreto. Porque muchas veces eso es lo que desbloquea. No necesitas ver todo el camino, necesitas poder dar el próximo paso sin pisarte los cordones. Y bien, una vez que ya nos hemos puesto los 6 sombreros, vamos ahora a una técnica que parece salida de una película antigua, pero que tiene una base muy interesante. Se llama así la técnica de Thomas Edison. Se cuenta que Edison, cuando estaba atascado, se sentaba en una silla con unas bolas metálicas en las manos y unos platos o bandejas de metal debajo. Se relajaba, pensaba en el problema y dejaba que el cuerpo empezara a dormirse. Justo cuando entraba en ese estado entre la vigilia y el sueño, las manos se relajaban, las bolas caían, hacían ruido y él se despertaba. La idea de esto era cazar ese momento extraño en el que todavía no estás dormido del todo, pero ya no estás pensando de forma completamente racional. Ese umbral. Ese territorio raro donde las ideas se mezclan sin pedir permiso. Y ojo, porque no fue el único. Salvador Dalí tenía una técnica parecida con una llave. Se sentaba, sostenía la llave, empezaba a quedarse dormido y cuando la llave caía, el ruido lo despertaba. Y ese instante entre dormir y el despertar era para él un lugar fértil para imágenes y asociaciones. Y bien, no es una tontería, porque hoy sabemos que ese primer tramo del sueño, la fase N1 o estado hipnagógico, puede favorecer conexiones creativas. No significa que cada microsiesta vaya a convertirse en un genio, ojalá, pero sí hay algo interesante, y es que cuando bajan un poco los filtros de la mente consciente, pueden aparecer asociaciones menos previsibles. Y eso, para la creatividad, es oro puro. Porque muchas veces las ideas nuevas no salen de pensar más fuerte, sino de permitir que se unan cosas que normalmente mantenemos separadas. Un recuerdo con una imagen, una palabra con una emoción, una melodía con un olor, un problema actual con una escena de la infancia, una frase escuchada en la calle con una idea que llevas días intentando resolver. Al fin y al cabo, el cerebro, en esos estados intermedios, puede hacer combinaciones extrañas y algunas pues no sirven para nada, pero otras, cuidado, otras pueden ser el principio de algo importante. Ahora, no hace falta que nadie se vaya corriendo a comprar unas bolas de metal ni que duerma con una cubertería encima de las rodillas. No convirtamos esto en un bricolaje creativo de riesgo, pero sí podemos quedarnos con la idea de fondo. ¿Cuántas veces habéis tenido una idea justo antes de dormir? ¿Cuántas veces habéis dicho, esto mañana me acuerdo y lo apunto? Y mañana, claro, no te acuerdas de nada. Solo queda esa sensación vaga, como si hubieras soñado con la respuesta y alguien hubiera borrado el archivo. Por eso, una técnica práctica, sencilla y cero glamurosa es tener siempre algo para capturar ideas cerca. Una libreta, el móvil en modo notas, una grabadora de voz, un papel cutre, lo que sea, pero apuntarlas todas antes que se te olvide. Porque las ideas aparecen en esos bordes del día, justo antes de dormir o justo al despertar, y son muy rápidas. Son como peces raros. Si no los pescas en ese momento, ¡pam!, desaparecen. Y bueno, pues ahora llega el momento de otra técnica de choque muy útil, cambiar el formato.
¿Qué quiere decir esto? Pues mira, muy sencillo. Si estás bloqueado escribiendo, habla. Si estás bloqueado hablando, dibuja. Si estás bloqueado dibujando, camina. Si estás bloqueado sentado, ponte de pie. Si estás bloqueado mirando una pantalla, usa papel. Si estás bloqueado en silencio, pon una base instrumental. Si estás bloqueado con música, apágala. Parece simple, pero cambiar el formato cambia la relación con el problema. De hecho, hay ideas que no salen por teclado, pero salen hablando solo, como si estuvieras explicándoselo a alguien. Y además, yo en eso soy experto. De hecho, en el trabajo me dicen que siempre hablo solo, pero es la idea de que mi cerebro capte la propia voz y saque ideas que quizá, si estuviera en silencio, no saldrían. De hecho, hay ideas que no salen sentado en una mesa, pero aparecen caminando. Hay ideas que no salen en orden, pero aparecen en mapas, flechas, garabatos, palabras sueltas. No todos pensamos igual en todos los formatos, y a veces el bloqueo no está en la idea, está en el canal que estamos usando para sacarla. Y relacionado con esta idea podemos encontrar otra técnica, que es la técnica de la restricción absurda. ¿Qué quiere decir esto? Ponte una limitación. Por ejemplo, tengo que explicar esta idea en una frase. Tengo que hacer una versión de 30 segundos. Tengo que usar solo 3 palabras clave. Tengo que resolverlo sin presupuesto. Tengo que hacerlo como si fuera para niños. Tengo que hacerlo como si fuera una escena de cine. Tengo que hacerlo con humor. Tengo que quitar la parte que más me gusta. Estas restricciones, aunque parezca mentira, pueden liberar. Porque cuando todo es posible, a veces no sabes ni por dónde empezar. Pero cuando te limitas, el cerebro empieza a jugar dentro de un campo estrecho y más concreto. Es como, podríamos decir, el freestyle en rap. Si te dicen rapea de cualquier cosa, te puedes quedar en blanco. Pero si te dicen rapea sobre una mesa, una tormenta y un ascensor, pues de pronto tienes algo contra lo que empujar. De hecho, la creatividad necesita libertad, sí, pero demasiada libertad sin un marco puede convertirse en niebla. Por eso las restricciones son útiles, porque ponen paredes y dentro de esas paredes el juego empieza. Y ahora, pues para cerrar este bloque de técnicas creativas, vamos a quedarnos con una idea muy práctica. Cuando estés bloqueado, no preguntes solo ¿cuál es la buena idea? Pregunta mejor, ¿qué técnica de choque puedo usar para mover esto? ¿Puedo sacar una frase rara y obedecerla durante 5 minutos? ¿Puedo ponerme un sombrero verde y generar 10 ideas sin juzgar? ¿Puedo escribir la peor versión posible? ¿Puedo cambiar de formato? ¿Puedo caminar? ¿Puedo dejar el problema reposar y capturar lo que aparezca antes de dormir? ¿Puedo poner una restricción absurda? ¿Puedo empezar por el final? Incluso preguntarme, ¿qué haría si no tuviera que gustarle a nadie? Y ojo, esto no garantiza que aparezca una obra maestra, pero garantiza algo igual de importante, el movimiento. Y cuando hay movimiento, como hemos dicho, el bloqueo ya no manda del todo, porque el bloqueo vive de la rigidez, vive de que te quedes quieto mirando el muro. Pero cuando juegas, cambias, exageras, inviertes, reduces, pruebas, escribes mal, hablas en voz alta, te levantas, cambias de canal, ese muro deja de ser un muro y empieza a tener grietas. Y ya lo hemos dicho antes, a veces una grieta es suficiente. Pues bien, aquí seguimos en el De Que Parlem y seguimos hablando de creatividad y cómo superar esos bloqueos. Y si a estas alturas del programa alguien está escuchando y piensa, vale, todo esto está muy bien, pero yo necesito un sistema. Pues bien, perfecto. Entonces vamos ahora a descubrir este método, el Scamper. Y sí, vale, suena a marca de robot aspirador, o una aplicación para organizar viajes, o al nombre de una mascota hiperactiva, pero es una técnica en realidad muy útil para desbloquear ideas. Scamper es un acrónimo, una especie de lista de palabras que te obliga a mirar una idea desde varios ángulos. Y esto es importante, Scamper no parte de cero.
No te dice invéntate algo absurdamente nuevo, porque esa presión a veces bloquea más. Scamper, de hecho, parte de algo que ya existe. Una idea, un texto, una canción, una propuesta de clase, un producto, una escena, una conversación, un proyecto que te aburre o que sientes que está plano. Pero entonces te dice, vale, no lo tires todavía, vamos a moverlo. Porque muchas veces una idea no está muerta, solo está colocada en el sitio equivocado. Así que vamos ahora ya a conocer la primera letra, la S, de sustituir. Pregúntate, ¿qué puedo cambiar? Si tengo una historia, ¿qué pasa si cambio al protagonista? Si siempre habla una persona adulta, ¿qué pasa si lo cuenta un niño? Si siempre lo explica desde el éxito, ¿qué pasa si lo explico desde el fracaso? Si siempre empiezo desde la emoción, ¿qué pasa si empiezo desde un dato frío? A veces, sustituir una sola pieza cambia toda la energía. Imaginad una canción que habla de una ruptura, un tema clásico, 1000 veces hecho. Pero, ¿y si en lugar de hablar la persona abandonada, habla la casa vacía o el sofá? ¿Y si habla el último mensaje no enviado? ¿Y si habla una planta que ha visto toda la relación desde la esquina del comedor? No has cambiado el tema, has cambiado el punto de vista y de repente, pues bueno, aparece algo nuevo. Segunda letra, la C, de combinar. Aquí la pregunta sería, ¿qué puedo mezclar? Y esta es una de las grandes claves de la creatividad. Muchas ideas nuevas nacen de unir cosas que ya existen, pero que no estaban juntas antes. ¿Qué pasa si mezclo rap con una estructura de cuento? ¿Qué pasa si mezclo una charla con humor? ¿Qué pasa si mezclo una receta con una reflexión sobre la vida? ¿Qué pasa si mezclo un ritmo de bachata con una letra oscura? ¿Qué pasa si mezclo un informativo con ciencia ficción? Vaya, como hicimos Eva y yo hace unas temporadas. ¿O qué pasa si mezclo una entrevista con un juego? A veces la creatividad no consiste en inventar un color nuevo, consiste en mezclar dos colores que nadie había puesto junto antes. Y ojo, combinar no significa hacerlo raro porque sí, significa buscar una tensión interesante, algo que haga que el cerebro del oyente diga, espera, esto no me lo esperaba. Si seguimos ahora con la técnica, entramos ahora en la letra A, de adaptar. Y aquí la pregunta, ¿cuál sería? Pues esta, ¿cómo puedo adaptar la idea a otro contexto? Por ejemplo, ¿cómo contaría esto a mi abuelo? ¿Cómo lo explicaría a alguien de otro país? ¿Cómo sería esta idea si ocurriera dentro de 20 años? ¿Cómo sería si la tuviera que entender una persona que no sabe nada del tema? ¿Cómo sería si en lugar de hacerlo para adultos lo hiciera para adolescentes? ¿Cómo sería si tuviera que contarlo en una plaza, en un teatro, en una clase, en una canción, en un vídeo de 30 segundos? Adaptar obliga a traducir. Y traducir, aunque sea dentro del mismo idioma, es una forma potentísima de creatividad. Y seguimos con la siguiente letra, la M de modificar. También se usa como magnificar o minimizar. Es decir, tocar la escala. Hazlo más grande, más pequeño, exagéralo, redúcelo, alárgalo, condénsalo, cambia el ritmo, cambia el tono, la intensidad. Si una idea no te emociona, pues pregúntate, ¿qué pasaría si la llevo al extremo? Si estoy hablando de un pequeño miedo, ¿qué pasa si lo convierto en un monstruo gigante? Si estoy hablando de una decisión cotidiana, ¿qué pasa si la trato como si fuese una escena épica? Si tengo una historia enorme, ¿qué pasa si la reduzco a un objeto? Si quiero hablar de una vida entera, ¿qué pasa si lo cuento a través de una sola fotografía? Modificar es jugar con el tamaño de la idea. Y a veces, cuando la idea parece mediocre, no necesita desaparecer, necesita cambiar el volumen. Y con el volumen saltamos a la quinta letra, la P, de poner en otros usos. Esta lo que te obliga es a preguntarte ¿para qué más podría servir esto? Una frase que no encaja en una canción puede servir como título. Una idea que no da para un programa entero puede servir como sección. Una anécdota que no encaja en una charla puede abrir un post. Un error puede convertirse en aprendizaje. Una escena descartada puede ser el inicio de otra cosa. A veces tiramos ideas demasiado pronto porque no sirven para lo que queríamos en ese momento. Pero que una idea no sirva para esa puerta no significa que no habrá otra. Hay ideas que no son buenas, son piezas sueltas y por tanto conviene guardarlas. Y entramos ya en la última letra, la E, de eliminar, y aquí es algo que cuesta mucho, quitar lo que sobra, el adorno, la explicación de más,
quitar esa parte que nos gusta pero que no nos ayuda, quitar la frase que suena bien pero que no dice nada, quitar el miedo a que algo quede más simple. Al final, creemos que mejorar una idea es añadirle cosas, más capas, más referencias, más palabras, más efectos, más argumentos, más intensidad, pero a veces mejorar es desnudar, dejar solo lo esencial. Hay una frase que se repite mucho en procesos creativos: menos es más. Y sí, está muy usada, pero cuando estás creando, duele comprobar que muchas veces es verdad, porque eliminar no es empobrecer, eliminar es poder afinar. Y ahora ya sí, entramos en la última letra, la R, de reordenar, revertir o darle la vuelta. Aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si cambio el orden? ¿Y si empiezo la historia por el final? ¿Y si primero enseño las consecuencias y luego explico la causa? ¿Y si el estribillo aparece antes que el verso? ¿Y si en lugar de plantar un problema y luego dar la solución, empiezo con la solución extraña y luego revelo cuál era el problema? ¿Y si cuento una victoria como si fuese una derrota? ¿Y una derrota como si fuese una victoria? El orden lo cambia todo. Una misma historia puede aburrir o atrapar dependiendo de dónde la abras. No es lo mismo decir hoy vamos a hablar de creatividad que empezar con 3 segundos de silencio y decir esto que suena es una idea que no llega. Es el mismo tema, pero no es la misma puerta de entrada. Y aquí está la gracia de Scamper. No te promete inspiración divina ni una idea perfecta, lo que hace es darte 7 palancas: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar y reordenar. 7 maneras de mover algo que parecía quieto. Y eso, cuando estás bloqueado, vale oro, porque el bloqueo muchas veces te dice «no hay salida». Pues Scamper te responde «quizá no has probado suficientes puertas». Y para ir acabando vamos a bajar todo esto a tierra, porque está muy bien hablar de técnicas, de bloqueos, de cerebros que se saturan, de ideas que aparecen cuando menos lo buscas, pero la pregunta real es ¿qué hago mañana con todo esto? Y quizá la respuesta es más sencilla de lo que parece. A veces, para pensar distinto hay que moverse distinto. Si siempre intentas crear en el mismo sitio, a la misma hora, con la misma postura, con el mismo cansancio y con las mismas pantallas delante, tu cerebro hace lo que sabe hacer muy bien: ahorrar energía. Se va por los caminos de siempre, repite patrones, te da soluciones conocidas. Por eso, cambiar el contexto puede cambiar la idea. No hace falta irse a una cabaña en Noruega, con una libreta de cuero y cara de poeta, atormentado. A veces basta con salir a caminar, cambiar de mesa, ir a una biblioteca, sentarte en un bar, grabar una nota de voz en vez de escribir, o explicarlo en voz alta y hacer que el problema salga de tu cabeza y exista fuera. Y precisamente aquí hay una técnica tan absurda como útil: el patito de goma. Lo usan muchos programadores cuando tienen un error en el código y no encuentran dónde está. ¿Qué hacen? Se lo explican a un patito de goma. Sí, a un patito, o a una taza, o a una planta, o al perro, si tiene paciencia. Mira, patito, esto debería hacer una cosa, pero está haciendo otra. Y al explicarlo paso a paso, pasa algo interesante. El caos se ordena. Lo que en la cabeza era una bola enorme empieza a tener forma, y muchas veces, a mitad de explicación, aparece la respuesta. No porque el patito sea un gurú, aunque alguno tiene más escucha activa que ciertas personas. Funciona porque verbalizar obliga a simplificar, y simplificar obliga a entender. Así que si estás bloqueado, prueba esto: explícale tu problema a alguien que no sabe nada, o a algo que no puede responderte. Si eres capaz de explicarlo claro, quizá ya estés más cerca de resolverlo. Y antes de cerrar hoy, pues hay una idea que no quiero dejar en el aire, y es que durante todo el programa hemos hablado de bloqueos, de técnicas, de cambiar de contexto, de escribir ideas malas, de explicar problemas en voz alta, de dejar que la mente respire, pero quizá falta una pieza importante, y es que la creatividad no siempre llega cuando quiere. Pero tampoco llega si nunca la esperamos. Hay una frase que se atribuye a Picasso que lo resume muy bien, y es que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y me parece una frase peligrosa si se entiende mal, porque no significa machacarte, producir sin parar o convertir la creatividad en una fábrica de fluorescentes. No va de eso. Significa que las ideas necesitan encontrarte disponible, en movimiento, con las manos en el barro, con la libreta abierta, con la grabadora preparada y con una primera frase escrita aunque suene mal.
porque muchas veces esperamos sentirnos inspirados para empezar, cuando quizá funciona al revés, empezamos y entonces algo se activa. A veces la inspiración no llama a la puerta de casa, a veces aparece cuando ya estás sentado en la mesa, cuando ya has escrito 3 líneas horribles, cuando ya has salido a caminar o cuando ya has grabado una nota de voz sin sentido. No siempre llega, claro que no, pero si llega y no estás ahí, pasa de largo. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta hora de terapia creativa. Y quizá no hemos encontrado todas las respuestas, quizá no hemos resuelto todos los bloqueos, quizá esa pared que teníamos delante sigue ahí, pero si al menos ahora tiene una grieta, ya no es la misma pared. Porque hoy hemos hablado de ideas, sí, pero en el fondo hemos hablado de permiso. Permiso para empezar sin tenerlo claro, permiso para hacerlo mal, permiso para escribir una frase torpe, grabar una nota absurda, cambiar de sitio, salir a caminar, hablarle a un patito de goma o llenar una página con ideas que quizá no sirvan, todavía. Porque la creatividad no siempre llega como un rayo, a veces llega como una pequeña chispa y estamos tan ocupados muchas veces castigándonos que ni siquiera la vemos. Y quizá ese sea el mensaje de hoy, no esperes a sentirte preparado para crear. Así que nada más, gracias por acompañarme este ratito donde hemos transformado el silencio en creatividad. Recordad que nos escuchamos cada 2 semanas en Radio Nova, en la radio de Vilanova del Camí. Además tienes el programa de hoy y las ediciones pasadas disponibles en formato podcast en nuestra web, en dequeparlem.net. Saludos de quien te ha acompañado, soy Aitor Bernal. Nos escuchamos nuevamente de aquí 15 días. Hasta entonces, cread algo, lo que sea. Y recuerda algo importante, un miércoles sin De qué parlem no es un miércoles. Chao.